He hablado poco y nada del size del Open Race. Y he hablado poco y nada del sizing del Open Race porque para mí es más un arte que una estrategia preconcebida. Hoy en día predomina la teoría de la eficiencia del mini race. Es más, te diría que si vos te salís de hacer un mini race o 2,1 o 2,2 en el mejor de los casos como race más abultado, en cuanto habrás más que eso, enseguida te van a catalogar y etiquetar como fish, lo que es buenísimo. Yo a lo largo de los videos anteriores he mencionado en un montón de ejemplos la palabra mini race, pero también he hablado de cómo abrirle 3 ciegas grandes a los regulares y también he hablado de cómo abrirle 5 ciegas grandes a un pez que no tiene ningún tipo de foil. Y si me preguntás si yo estoy a favor o en contra del mini race, yo debo estar obligado a decirte que yo soy de las personas que están más en contra que a favor. Pero antes de hablar de los pros y las contras del mini race, deberíamos definir en principio cuáles son los objetivos de hacer un race, un open race. ¿Por qué lo hacemos? Yo me la pasé un video entero hablando de a quién se lo hacemos, de cuándo se lo hacemos, de cómo se lo hacemos, pero en ningún momento hablé del por qué se lo hacemos. Dejemos de lado la obviedad de que lo hacemos para robarnos el pozo. Cada vez que todo el mundo foldea y nosotros nos robemos las ciegas, va a ser un éxito, o sea, esa mano no pierde nunca. Ahora, a lo largo de mi vida, cuando yo le pregunto a la gente ¿para qué se hace eso open race? ¿Cuál es el motivo? Me he encontrado con respuestas absolutamente ridículas. La que se repite mucho, que está completamente equivocada, es la que para hacer posito. Sí, así literal, para hacer posito. Viste, como si fuéramos niños jugando. ¿What? La realidad del punto de vista teórico es que no existen causas más importantes que las siguientes dos. La primera de ellas es que hacemos open race para acotar los rangos. Si nosotros hacemos Open Limp, vamos a jugar contra el 100% del rango de la Big Blind, contra casi el 100% del rango de la Small Blind y contra cualquier otro limper que se meta con cualquier banana. Entonces, ¿sabemos contra qué estamos jugando? No tenemos ni idea. Puede ser que estemos jugando contra par de ases. Inclusive, si nosotros hicimos limp de UTG y el UTG 1 también limpió, puede tener hasta par de ases. Entonces, al hacer un open race, estamos acotando el rango de los rivales. Los que tienen absolutamente porquería las van a foldear o en última instancia nos van a trivetear en bluff, pero no van a pagar con un 4 y 8 off, salvo que sean unos ballenatos cósmicos. Mientras más grande sea el tamaño de nuestro open race, más vamos a delimitar el rango. Y el segundo y último motivo válido es para delimitar la cantidad de jugadores contra los que vamos a jugar. Si nosotros limpiamos, quizás jugamos un pozo contra 8 personas. Si nosotros hacemos un mini race, quizás jugamos un pozo contra 1 o 2 personas. Si nosotros abrimos 5 ciegas grandes, lo más probable es que no juguemos el pozo contra nadie, o en todo caso juguemos el pozo contra una sola persona que nos clave la caja o nos pague. Esos son los únicos dos motivos que tienen algún tipo de lógica. Abrimos para jugar contra menos gente y contra rangos más delimitados de esa gente que paga. Y digo esto porque ahora, al hablar de la teoría del mini race, vamos a estar hablando de un tamaño de apuesta que en el contexto, digamos, contemporáneo del póker, casi que no lleva a ningún fold, salvo cuando las luces sean terriblemente altas y los stacks sean shorts. En cualquier otra instancia del torneo o en una mesa cash, cuando hagamos un mini race nos vamos a encontrar que como mínimo la ciega grande nos paga casi el 100% de las veces. Entonces, ¿estamos con esto consiguiendo delimitar su rango? No. ¿Estamos con esto consiguiendo disminuir la cantidad de jugadores en la mano? No. No voy a negar que el mini race tiene varias virtudes y hay momentos en que es bueno utilizarlo. Una virtud es que estamos invirtiendo la mínima suma posible de race para conseguir algunos buenos resultados y en el caso de que nos triveteen perder la menor cantidad posible. Si lo usamos con cartas que juegan bien, con stack dips y con SPRs altos, lo que conseguimos es un montón de pozos chicos en donde nuestras cartas van a tener una jugabilidad adecuada. Pero de la misma forma que a veces hacer un mini race nos permite jugar pozos con un SPR enorme, con cartas que se benefician de ese SPR enorme porque juegan bien deep stack, también hay veces que un mini race nos hace jugar un pozo con un SPR grande con cartas que necesitan un SPR pequeño para desempeñarse bien, porque el mismo pelotudo que te hace un mini race con 7 y 8 suite después te hace un mini race con 40 ciegas con K8 off, y ese K8 off juega horrible con esos stacks en un pozo de 4 ciegas. Lo bueno del mini race no es solo que ahorramos plata cuando nos trivetean y nosotros estamos en bluff y tenemos decidido que si nos trivetean vamos a foldear, sino que también en el caso de que nosotros no estemos en bluff y tengamos una mano
relativamente digna, generalmente la gente mantiene, digamos, la mentalidad del trivet lineal. ¿Qué significa eso? Que los tipos están acostumbrados a hacer, no sé, cuando los stacks son deep hacen un trivet de 3,5x, cuando los stacks son medianos hacen un trivet de 3x y cuando los stacks son más short hacen un trivet de 2,5x. Supongamos que más o menos x más, x menos es así como funciona la mentalidad de los regulares. Entonces estos regulares, o la mayoría de la gente, va a mantener esa mentalidad. Y si nosotros le hacemos un open raise de 3 ciegas en la primera mano del torneo, nos van a hacer un trivet de 3,5x ciega, lo que va a ser 10,5 ciegas. Ahora, si le hacemos un mini raise, los tipos van a mantener la mentalidad del 3,5x, porque directamente tienen hasta programado el botoncito de 3,5x para que le aparezca automático listo para apretar, y nos van a trivetear a 7 ciegas. Entonces, la diferencia entre haber abierto 3 ciegas o 2 ciegas es que ahora vamos a tener que pagar 7,5 para ver el flop o 5. Y nosotros, como somos unos crack del póker, no pagamos boludeces fuera de odd a ver si conectamos. No, nosotros pagamos cosas que tengan sentido desde el punto de vista matemático, siempre. Y una cosa es, en el segundo nivel del torneo, abrir 2 ciegas y pagar 7, o sea 5 adicionales, con 70, 80 ciegas atrás, a ver si seteamos y lo descomponemos al pibe este que nos triveteó 40 veces seguidas. Y otra cosa es pagar 7,5 ciegas cuando tenemos 70 para intentar setear. Hay pros y contras para todos lados, porque de la misma forma que hacer un mini raise nos da una gran mano a la hora de ser triveteados para tener la posibilidad de jugar post flop. ¿Por qué? Porque nos dan las odds para pagar ese trivet. También hacer un mini raise, y si en vez de trivetear nos pagan, nos deja un SPR inmenso. Imagínate, tenemos 80 ciegas, hacemos un mini raise con par de ases, nos pagan entre los antes y la ciega chica, se hace un pozo de 5 con 80 ciegas atrás, estamos hablando de un SPR de 16, y yo no puedo estar seguro que con un SPR de 16 lo correcto sea terminar jugando por cajas con el overpair. Ahora, si abrimos 3 ciegas, vamos a tener que en el pozo va a haber 7,5 ciegas, por lo tanto el SPR va a ser de 10. Claramente, al intentar aplicar todos estos conceptos juntos y al tener no solo un rango de open raise dinámico, sino también un sizing de open raise dinámico, vamos a cometer un montón de errores. ¿Vos te pensás que yo no cometo errores? Todas las sesiones, de cada 10 manos que hago open raise, en una me equivoco, por supuesto. Ahora, las ciegas sobre 100 que pierdo por equivocarme en esa mano, donde me hubiese convenido hacer lo que todo el mundo hace y jugar un póker ABC de establo, la recupero y la multiplico por 50 con la plata de más que gano en las otras 9 manos, donde no me equivoco y mi lectura y mi sizing y mi rango de open raise estuvo acertado. Para jugar así hay que aprender a convivir con el error, hay que aprender que equivocarse es parte del camino, hay que aprender a perdonarse a uno mismo, hay que aprender a obtener aprendizaje y no simplemente enojarse cuando nos equivoquemos, y nunca decir no, pará, mejor vuelvo a jugar como antes, como juegan todos, porque jugando así por ahí me mando cualquiera. Y hablando de errores, de estar equivocado, de estar acertado, te dejo una pregunta para el final de este video. ¿Para cuántas cosas tenés que estar preparado cuando haces un open raise? Te parece una pregunta estúpida, pero la verdad es que es muy divertido, porque muy poca gente sabe la respuesta. Si nadie te paga y te robás el pozo, listo, ya está, siguiente mano. Si alguien te paga, y bueno, se va a tirar el flop y ya está, siguiente calle. Ahora, pre-flop, lo único que puede pasar para lo que vos necesites una respuesta, o para lo que vos necesites estar preparado, es que alguien te trivetee. Entonces, si cuando vos haces open raise y te trivetean, te toman por sorpresa, no tenés un plan, y te preguntás, wow, ¿y ahora qué carajo hago? No solamente estás cometiendo un error, sino que estás cometiendo el único error posible. Hay una sola cosa para lo que tenés que estar preparado, y te agarran de sorpresa. Cada vez que haces un open raise, siempre mirás un paso adelante y te imaginás el escenario de qué pasa si te trivetea tal o cual. Así que la próxima vez que enfrentes un trivete y no tengas ni la más pálida idea de qué hacer, acordate de esto que te acabo de decir, porque acabas de cometer el único error que podías cometer. Sos un vallenato.